¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Licenciado, qué gusto saludarle. Buenos días con todos. Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. No se olviden de tener los documentos al día, las pensiones al día, tareas al día, para que no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca del humanismo como tal, ¿no? Si nosotros recordamos un poquito del humanismo, viene a ser la parte fundamental en donde prácticamente cambia el enfoque de estudio, ¿no? Si antes directamente nosotros nos enfocábamos, en este caso, al estudio netamente de los aspectos religiosos, ¿sí? Llegó un momento, hablando directamente de la etapa de la Edad Media, en donde prácticamente nosotros logramos pues cambiar ese punto de vista, ¿no? Estableciendo directamente los parámetros del caso de manera que nosotros podamos establecer como punto de partida el ser humano, ¿no? ¿Me confirman tal vez si pueden ver mi pantalla? No está compartiendo nada. No, no se ve. Excelente, muy No, bien. Licen. Listo, muy bien. Me regalan un segundito, por favor. Entonces, prácticamente lo observamos de esa manera, ¿no? Ahí tal vez. Sí, Licen, ahí sí. Aún. Sí, Ahí sí. excelente, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? Sí, la señorita Dalila, por favor. Ya, Licen, ya le ayudo. Muy buenos días, por favor. Ya. Dice, el humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural europeo surgido En el en el siglo siglo, XIV, en el siglo, en el siglo 14. XIV, y que se basaba en la integración de ciertos valores considerados universal, inalineables del ser humano. Esta corriente de pensamiento surgió en oposición directa al pensamiento teológico, donde Dios era el garante y el centro de la vida. El movimiento humanista establece y sienta las bases del derecho, políticas de derechos humanos que son parte de la legislación de todas las naciones en la actualidad. El pensamiento humanista es generalmente entendido como una doctrina antropocéntrica. La organización de la sociedad debe darse de tal modo que el bienestar humano esté garantizado. Esta corriente intenta garantizar que el género humano sea la medida a partir de la cual se deben establecer los parámetros culturales. La actividad humana no debe transgredir los valores mínimos que sostiene el humanismo. De lo contrario, se estarían realizando graves violaciones al género humano en su totalidad. Los humanistas se apoyaron también en grandes pensadores de la antigüedad, como lo fueron Aristóteles y Platón, para desarrollar su teoría acerca del conocimiento, acerca de que el conocimiento era el que le daba el poder a las personas, brindándoles felicidad y libertad al mismo tiempo. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta que en cierto modo la libertad es poder. Por esta Excelente, señorita. razón, Nada más, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? Que dentro del humanismo, este movimiento político, cultural, intelectual, filosófico, ¿sí? Prácticamente estuvo desarrollado con los valores universales que tenemos los seres humanos,
¿no? Si bien es cierto, ¿cuál es un valor que nosotros tenemos? ¿Ya? Sí, ¿me escuchan chicos ahí, tal vez? Sí, listo. Sí, ahí sí le escuché. Listo, muy bien. Ahora, ¿cuál es un valor que tiene el ser humano? ¿Qué valores tiene el ser humano que son inalienables? Es decir, que prácticamente vienen innatos dentro del ser humano. La ética, el respeto al prójimo, la solidaridad, Mm, el amor, ya, muy bien, excelente. ¿Qué más tiene el ser humano que hace la diferencia del resto de las especies? que soy yo. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Que son los valores que nosotros podemos llegar a tener, ¿no? Ahora, el humanismo en sus inicios prácticamente dio paso lo que era una confrontación directa con la teología. La teología que prácticamente es el estudio a Dios, ¿no? Si bien es cierto, para aquella época, hablando del siglo XIV, del siglo XIII, XII, prácticamente todo está enfocado en Dios, ¿sí? Dios es el garante y centro de la vida. Por ende, todas las actividades que se realizaban, todos los documentos, libros, ¿sí? Todo estaba directamente enfocado a Dios como no se enfocaba directamente a estudiar al ser humano, sino solamente a Dios en su totalidad, ¿no? Ahora, si bien es cierto, dentro del humanismo establecen lo que son, en lo que conocemos al día de hoy, los derechos políticos, los derechos de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿qué tipo de derechos tenemos como seres humanos? La vida, Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más? Derechos también a la educación. Ya, muy bien, excelente. Otro derecho que es vital en nuestra sociedad y que podemos, pues, expresarnos como nosotros querramos. ¿Cómo sería ese derecho? ¿Cómo se llama ese derecho? Libertad de Derecho a la expresión. libertad. Excelente, muy bien. Entonces, miren, los derechos humanos que nosotros conocemos del día de hoy fueron enfocados directamente dentro del movimiento humanista, ¿no? Dentro del humanismo como tal. Porque en esta corriente filosófica se estableció que el estudio debe ser enfocado al ser humano, los valores, las políticas, las acciones que realizan los seres humanos, ¿no? Muy bien. Ahora, si bien es cierto, establece también de que cambia la doctrina antropocéntrica. Siempre que nosotros veamos este término antropocéntrico, establece directamente la participación del ser humano, ¿no? Sí, teocéntrica va enfocado directamente a la teología y obviamente pues al estudio de Dios en general, ¿no? Aquí directamente los humanistas manifestaban, ¿no? Que el bienestar del ser humano debe estar garantizado. ¿Y cómo se garantizan los derechos, el bienestar del ser humano? Mediante los derechos humanos como tal, ¿no? Si bien es cierto, pues al día de hoy tenemos esta institución que de una u otra manera trata de establecer los valores que deben tener los seres humanos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, también se establece, ¿no? De que los seres humanos obviamente deben tener unos valores que establezcan una armonía, ¿sí? Con la sociedad en general. Entonces, por ende, se manifestaba, ¿no? Que el ser humano tiene valores que separaban directamente del ambiente religioso, ¿no? Entonces, si para aquella época se estudiaba solamente a Dios, establecían a Dios como el garante del universo, prácticamente con el humanismo se estableció el estudio del ser humano, ¿no? Y por ende, algunas teorías, algunos temas, algunas obras de literatura fueron apareciendo porque el humanismo y tanto como el Renacimiento se enfocaron pues al desarrollo tanto de los seres humanos, de su conocimiento y sobre todo de las aportaciones que llegamos a tener, ¿no? Muy bien, los humanistas, me ayuda por favor en la lectura el señor Víctor Hugo, por favor. Con gusto, licenciado. Buenos días. Muy buenos Los días. humanistas
Se apoyaron también en grandes pensadores de la antigüedad, como lo fueron Aristóteles y Platón, para desarrollar su teoría acerca de que el conocimiento era el que le daba el poder a las personas, brindándoles felicidad y libertad al mismo tiempo, teniendo en cuenta que, en cierto modo, la libertad es poder. Por esta razón, ellos tomaban acciones tales como hacer llegar a todas las personas posibles las obras que eran resultado de la imprenta. Se quería a toda costa poder expandir el conocimiento y crear una sociedad más culta. Este grupo privilegiaba las ciencias humanas y se interesaba en todas aquellas disciplinas que tuvieron como el fin de desarrollar los valores del ser humano como tal. Actualmente, esta corriente se opone a tendencias consumistas, al narcisismo y exaltación corporal, y a todo aquello que implique un fin de explotación del humano, principalmente de su cuerpo. Por supuesto, también esta es oposición a todas las condiciones laborables deplorables en las que se encuentran muchos trabajadores y a la discriminación. Excelente, Víctor Hugo, muchísimas gracias. 10. Ahora, si bien es cierto, los humanistas, ¿no? Apoyaron sus conocimientos, ¿sí? Dentro de los pensadores de la antigüedad, ¿no? Aristóteles, Platón, ¿no? Que prácticamente ellos enfocaron lo que son estudios en base al ser humano. Entonces, prácticamente Platón en su momento decía, ¿no? Que nosotros estamos directamente dentro del mundo de las ideas, o que en este caso, cuando los niños nacen, vienen de ese mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál era el enfoque? Él decía que las cosas existían solamente porque nosotros lo pensamos, ¿no? Y bajo esa lógica es como, por ejemplo, en este momento ustedes están recibiendo clases conmigo, es porque yo lo estoy pensando y ustedes también están pensando lo mismo que yo. ¿Sí? Entonces prácticamente enfocaba que el conocimiento ya viene innato dentro del ser humano, ¿no? De igual manera Aristóteles, que fue el máximo representante en el caso del conocimiento en la antigüedad, ¿no? Si bien es cierto, él también manifestaba que mientras más conocimiento tenga el ser humano, más felicidad va a tener. ¿Sí? Entonces directamente él mencionaba que la libertad prácticamente está enfocado en el conocimiento, en el poder como tal, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros también podemos establecer que con el desarrollo de la imprenta como tal, prácticamente el conocimiento de aquel entonces logró expandirse por todo el mundo, ¿no? Si bien es cierto, establecieron pues una sociedad más estudiada, más culta, ¿por qué? Porque cuando una persona dentro del movimiento de los humanistas establecía nuevas posturas acerca de una ley, acerca de un estudio, en este caso de conocimiento, acerca de alguna disciplina, y obviamente al tener la posibilidad de compartirla mediante la imprenta, obviamente ese conocimiento era llevado pues por todo el mundo como tal, ¿no? Y eventualmente se empezó pues a cambiar esa filosofía en la cual se manifiesta que si el conocimiento da la sabiduría, da la felicidad al ser humano, tiene que ser separado directamente de la religión como tal, ¿no? Y por ende, en ese caso, la religión fue poco a poco haciéndose a un lado directamente dentro de la población como tal, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? Que el humanismo prácticamente enfocó, ¿sí? El estudio dentro de los seres humanos. Y si bien es cierto, acá podemos determinar también, ¿no? Que gracias a eso aparecieron valores que son innatos dentro del ser humano al día de hoy, ¿no? Los derechos humanos, bien o mal, directamente establecen lo que son los valores que los seres humanos debemos tener, ¿no? Aquí también podemos establecer que actualmente dentro del desarrollo de sociedad como nosotros tenemos, establecemos que todo el acto que realice el ser humano tiene que ser estrechamente pues establecido y estudiado como tal, ¿no? Antes, directamente para publicar un libro que no estaba de acorde al pensamiento religioso, prácticamente eran destruidos, ¿no? Entonces, si encontraban alguna ley que no resaltaba la voluntad divina de Dios, eventualmente los libros y las personas en su momento también eran juzgadas, ¿no? Y por ende, la iglesia en aquel entonces
tenía una institución bastante fuerte, ¿no? Conocida como el Tribunal de la Santa Inquisición. Pero eventualmente después los humanistas lograron establecer lo que es una gran brecha dentro del conocimiento y estudiar directamente al ser humano, ¿no? Exaltando lo que son detalles de los seres humanos, exaltando lo que es el valor propio que tienen los seres humanos y directamente pues resaltando la belleza del cuerpo humano como tal, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si nosotros hablamos directamente de los detalles que tienen los seres humanos, ¿no? Aquí podemos establecer directamente cómo estaban enfocados en establecer lo que eran las características propias de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que tengo acá, ¿con qué nombre es conocido? Desconozco, licenciado. Ya, muy bien. ¿Esta imagen la hemos visto alguna vez? Sí, sí lo he visto, pero Yo sí la había visto, pero la verdad que no recuerdo el nombre. Muy bien, excelente, ¿no? Aquí prácticamente fue un dibujo que resalta las características que tienen los seres humanos, ¿no? Y esta obra de arte, en este caso, es conocido como el hombre de Vitruvio, que generalmente lo hizo en su momento Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Con qué enfoque? Estableciendo lo que son los detalles del ser humano, ¿no? Y por ende, dentro de las obras de arte, en esta imagen también es bastante representativa, en cual destaca el ser humano y Dios, ¿no? Y que obviamente el ser humano, sí, en base a esta pintura, siempre estuvo cercano, determinando lo que es una postura acerca de la voluntad divina, ¿no? Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos directamente de los detalles del cuerpo del ser humano, destaca también lo que es el amor propio que nosotros tenemos que tener en nuestro cuerpo, ¿no? Y sobre todo detalla las expresiones, emociones que los seres humanos pues lo tenemos, ¿no? Aquí también nos hace también hincapié acerca de que la explotación del ser humano no debe darse de ninguna manera, ¿no? Y sobre todo pues a los trabajadores en las condiciones laborales y tampoco directamente a la discriminación, ¿no? Porque dentro del humanismo todos los seres humanos cumplimos un mismo rol, ¿sí? Excelente, muy bien. Pasamos directamente, en este caso, a establecer cómo surge el humanismo. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Margarita Garcés, por favor. ¿Cómo surge el humanismo? Buenos días, Licen. Buenos días. A ver, ¿cómo surge el humanismo? La invención de la imprenta influyó mucho en el surgimiento del humanismo. Cierto acontecimiento histórico contribuyeron para que este pensamiento prolífero. Uno de ellos fue la aparición de la imprenta en el año 1450, inventada por Johannes Gutenberg. Este revolucionario invento permitió la emisión de libros, panfletos y demás tipos de pancartas destinados para propagar mensajes críticos. De este modo se propagaron los pensamientos humanistas en contra de los pensamientos del medioevo y de la autoridad medieval. Otro factor importante fue el creación de importantes universidades como la de Alcalá, Henares, Lovaina, etc. Desde allí se contribuyó enormemente en la proliferación de las ideas humanistas y el pensamiento crítico. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos establecer, ¿no?, que el desarrollo de la imprenta permitió que el conocimiento se logre expandir por todo el mundo, ¿no? Ahora, ¿cómo se llamaba el inventor de la imprenta? Johannes Gutenberg.
Excelente, muy bien. Y esto prácticamente apareció en los años de 1450, ¿no? Entonces, miren, con el desarrollo de esta máquina, obviamente, pues aparecieron lo que son panfletos, libros, ¿sí? Aparecieron lo que son documentos que permitían lo que es compartir el conocimiento, ¿no? Y a su vez también enviar mensajes críticos directamente a las autoridades, ¿no? Si bien es cierto, esto fue una ventaja para que el pensamiento de los humanistas como tal logren expandirse por todo el mundo, ¿no? Y obviamente en este caso con la creación directamente de la imprenta, permitió directamente que universidades, permitió pues la creación directamente de escuelas en donde prácticamente se enfocaran al conocimiento del ser humano, ¿no? Y una de las importantes universidades aparecieron directamente en Linares, en Lovaina, Alcalá, y que prácticamente establecieron lo que eran posturas enfocándose al ser humano, ¿no? En las obras directamente de la arquitectura, de la pintura, de la escultura, ¿no? Y dentro de la pintura, sí, prácticamente estaba lo que era una normativa que apareció, en pintar a personas pues desnudas, ¿no? ¿Cuál era la finalidad? Detallar la belleza que tiene el cuerpo humano, ¿no? Y sobre todo también podemos establecer las ideas humanistas, hablando de los conocimientos y el pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento crítico prácticamente establece posturas acerca de un gobierno, acerca de las formas de pensar, en este caso de una sociedad, y siempre directamente estamos opinando en cualquier tema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aquí del Ecuador, nosotros somos bastante críticos, ¿sí o no? Sí, Excelente, muy bien, criticamos bastante. Ahora, ¿cuál es la postura del pensamiento crítico? Se establece de que cuando una persona critica algo, tiene que aportar una solución. ¿Sí? Y dentro del pensamiento crítico de nosotros, obviamente aquí sí opinamos de todo, criticamos todo, pero es parte del ser humano, ¿sí? Es algo innato que nosotros tenemos acá, pero siempre y cuando nosotros también tengamos que proponer algo, ¿no? Muy bien, ¿qué proponía el humanismo? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Sandra Fuertes, por favor. Ya, licenciado, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué proponía el humanismo? Esta corriente se proponía restaurar todas aquellas disciplinas que de algún modo pudieran ayudar a tener un mayor conocimiento y una mejor comprensión de estos autores que consideraban grandes sabios, además de pensar que planteaban un modelo de conocimiento mucho más puro que el existente en la Edad Media. Para comenzar con este cambio se formuló el modelo de educación que en ese entonces había teniéndose en cuenta el estudio de clásicos latinos y griegos y abriéndose nuevas escuelas que promovían el estudio de otros idiomas y de las letras clásicas, desterrando el trivium y el quadrivium, entre paréntesis modelos anteriores. Se desarrollaron también ciencias como la gramática, la retórica, la literatura, la filosofía moral y la historia, las cuales son ciencias que se encuentran ligadas estrechamente al espíritu humano. También se trató de eliminar todos aquellos sistemas cerrados que no permitían la multiplicidad de perspectivas del pensamiento. Se pensaba que con este cambio se alcanzaría el desarrollo total del hombre, físico y espiritual, estético y religioso. La generación de este cambio fue lo que abrió paso para lo que hoy es la escuela secundaria, también llamada humanista. Lamentablemente, con el tiempo se perdió el interés en este tipo de enseñanza y terminó siendo un tipo de instrucción que recibían algunos pocos privilegiados. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? Que la forma en la cual el humanismo proponía sus ideas siempre directamente estaba enfocado a las enseñanzas de los sabios directamente en la antigüedad, ¿no? Y poco a poco, en este caso, ellos fueron estableciendo sus propios modelos de conocimiento, ¿no? Creando lo que son leyes, teorías, estableciendo lo que son estudios directamente en algunas disciplinas, ¿no?
Si bien es cierto, aquí también se planteaba que el conocimiento estaba enfocado directamente a las aportaciones de los seres humanos, ¿no? Y para aquella época, dentro de la Edad Media, era sumamente complicado, ¿no? Porque la religión como tal no permitía pues que el pensamiento, en este caso de los seres humanos, que no compartían lo que era una visión similar a Dios, sea expuesta como tal, ¿no? Sin embargo, aquí directamente tanto el humanismo como el renacimiento lograron tener lo que son posturas bastante fuertes dentro de las sociedades y eventualmente la religión tuvo que permitir este desarrollo de estas etapas, ¿no? Si bien es cierto, aquí también establecen lo que son la creación de escuelas, en donde prácticamente estaban enfocados en los estudios clásicos, latinos, griegos, y sobre todo pues estableciendo lo que son el estudio de los idiomas, ¿no? Y aquí directamente podemos desterrar lo que era el trivium y el quadrivium, que prácticamente eran modelos de educación anteriores, ¿no? Que estaban enfocados directamente en la educación, pero hacia Dios, ¿no? Ahora, podemos establecer que dentro del humanismo, las disciplinas que prácticamente lograron tener un gran valor, un gran apoyo, ¿sí? Fue la gramática, la retórica, la literatura, la filosofía moral, la historia como tal, ¿no? Y estas disciplinas están ligadas directamente al ser humano, ¿sí? ¿Qué otra disciplina está ligada al ser humano? O que está enfocada al estudio del ser humano. ¿Ya? ¿Qué otra disciplina está enfocada al ser humano? Lo estético, lo religioso, lo espiritual. Ya. Dentro de las disciplinas, ¿qué otra materia está enfocada al ser humano? De las que tenemos el día de hoy. Dicen, podría ser tal vez química, por- Ya. ¿Por qué sería la porque, química? Ya. porque estudiamos el ADN. La Ya. matemática, Lisa, Excelente. ¿La matemática por qué? porque es algo que pienso yo que va de la mano con el ser humano, es algo que necesitamos a diario para todo, para concluir nuestra vida, ya sea para hacer, para sumar pequeñas cosas, para restar, y así influye la matemática en la vida del ser humano a diario. Ya, podría ser, ¿no? Muy bien, acá, las disciplinas que prácticamente pueden enfocarse, ¿sí? De la mano del ser humano podría ser la lógica, ¿sí? En este caso, la sociología política. También podríamos establecer directamente que el estudio que va englobado al ser humano está fortalecido, pues, en las disciplinas de la historia, ¿no? ¿Por qué? Ahora, si hablamos de la gramática, hablamos directamente de la expresión que tienen los seres humanos frente a algún tema, frente a alguna obra literaria, la retórica, expresiones faciales, la literatura, la expresión de los sentimientos dentro de la escritura, la filosofía moral, hablando de los valores que tiene el ser humano y la historia, ¿no? De las aportaciones, consecuencias, hechos que prácticamente ha hecho el ser humano hasta el día de hoy, ¿no? Aquí también se establece lo que es el desarrollo que debería tener cada ser humano, ¿no? En el cual se establece que cada ser humano tiene que tener un desarrollo físico, espiritual, estético y religioso. Miren, nos hablan de estos 4 valores que todos los seres humanos debemos tener. Físico, espiritual, estético y religioso, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente se establecen lo que son características propias de los seres humanos, ¿no? Que dentro del ser humano estas 4 situaciones, estos 4 valores deben establecerse. Sí, lo estético, hablando directamente de la belleza, el físico, hablando directamente de pensamiento intelectual, el espiritual, el religioso como tal, ¿no? Ahora, otro personaje también que es importante mencionarlo era Santo Tomás de Aquino. Él era un monje religioso, pero él decía en este caso que nosotros, los seres humanos, tenemos conocimiento gracias a Dios. Entonces, él decía que dentro del ser humano siempre van a prevalecer 2 cosas importantes, la fe y la razón. La razón que viene a ser el conocimiento y la fe que va enfocada directamente
voluntad de Dios, ¿no? Bueno, eran pensamientos que en este caso establecían que debería tener el ser humano, ¿no? Aquí directamente establecemos que nosotros lo conocemos como la escuela secundaria, ¿sí? En donde aquellos años se le conocía como escuela humanista, ¿no? Si bien es cierto, directamente con el pasar de los años, la escuela secundaria como tal, que estaba enfocado a los valores de los seres humanos, poco a poco fueron modificándose, ¿no? Pero en fin, al día de hoy nosotros tenemos escuela secundaria, hablando directamente de qué. ¿Cuál es la escuela secundaria? El colegio, lo que estamos cursando nosotros. Excelente, muy bien el colegio como tal, ¿no? Que si bien es cierto, es una parte más fundamentada en el estudio tanto de los seres humanos como de sus acciones como tal, ¿no? Muy bien, pasamos por favor a la siguiente diapositiva. ¿Cómo eran los humanistas? Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita, ¿ya? Me ayuda por favor, regálame un segundito. La señorita Ana Cecilia Payo, por favor, ¿estamos ahí? Buenos días, licencia. Muy buenos días, por favor. ¿Cómo eran los humanistas? ¿Cómo eran los humanistas? El humanismo se caracterizaba básicamente porque vuela a la sabiduría Muy bien. clásica. Los humanistas estaban bastante interesados en volver la vida atrás para estudiar el pasado. Los hombres de esta corriente le dan valor al ser humano por lo que es un ser natural e histórico. Por esta razón es que se distingue de anterior edad, porque dejan de ver al hombre desde el perspectiva teología. No es que invalidaran a la religión, sino que consideraban que ésta tenía una función civil determinada, que era una herramienta para mantener la paz de la sociedad. Es más, la humanista era hombre de la religión, en su mayoría cristianos, pero buscaban las respuestas a sus preguntas sobre el mundo y las cosas en los antiguos pensadores. Esta búsqueda de saberes se caracterizó por haber desarrollado para eso una forma de pensar crítica. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien, entonces los humanistas obviamente eran personas que se enfocaban a la sabiduría de los pensadores en la antigüedad, ¿no? Pero sobre todo destacando el valor del ser humano como natural e histórico, es decir, con las expresiones que tienen los seres humanos, ¿no? También destacan, ¿no?, que la razón es algo innato que tiene el ser humano, ¿no? Y por ende debe ser expresado en total libertad, ¿no? Y obviamente establece que la religión es importante y obviamente, pero fuera de las actividades de los seres humanos, ¿no? Los humanistas como tal, todos eran religiosos, ¿sí? Ellos obviamente eran religiosos, ellos en este caso aceptaban la religión, ¿no? Pero establecían de que el estudio debe estar enfocado en el ser humano y más no en la religión como tal. Y por ende directamente empiezan a darse lo que son separaciones de la religión dentro de los estados como tal, ¿no? Y aquí directamente establece de que el pensamiento crítico prácticamente es un pensamiento innato de los seres humanos y que todos directamente deberían estar enfocados en este caso, establecer lo que son pensamientos, lo que son posturas críticas a cualquier tema, ¿no? Y también se establece que la mayoría de los humanistas, por no decir todos, eran personas que tenían bastantes recursos, eran personas que tenían bastante dinero, ¿sí? Y por ende ellos obviamente tenían pues las mejores clases, tenían pues los mejores documentos, podían acceder a la escuela secundaria, es decir, al colegio, a las universidades, y obviamente pues el conocimiento era avanzado para aquella época, ¿no? Ahora vamos a hablar los tipos de humanismos. Hablamos del humanismo cristiano, el humanismo evolutivo y el humanismo secular, ¿no? El humanismo cristiano, movimiento religioso en donde se pretende que el hombre tenga su plena realización de los marcos cristianos aceptables, ¿no? Entonces establece directamente de que dentro del cristianismo, dentro de las religiones como tal, prácticamente el hombre tenga la voluntad propia
de establecer sus pensamientos, ¿no? Sea que apoye la religión o sea que no lo apoye también, ¿no? Humanismo evolutivo es una corriente de pensamiento que oscila entre la filosofía, la epistemología y la antropología, ¿no? Aquí directamente establece lo que es el estudio, en este caso, de la evolución del ser humano. También nos habla de la experiencia que tiene el ser humano, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que dice, el diablo es más sabio o es más viejo, en este caso, o tiene más conocimiento por viejo o que por sabio. Sí, algo similar a eso, ¿no? ¿Qué enfoca eso? Que una persona que más experiencia tenga, que más años tenga en alguna profesión, en alguna situación, puede directamente enseñar a las demás personas, ¿no? Ahora, ¿qué será más importante? ¿Tener experiencia o tener, en este caso, un título? ¿Qué opinan ustedes? Tener experiencia. Ya, podría ser, muy bien. ¿Qué más? ¿Será más importante tener experiencia o tener conocimiento? ¿O el conocimiento va de la experiencia? ¿Qué opinan ustedes? Yo opino que debería tener mucho conocimiento. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, vamos acá. La experiencia prácticamente es un cúmulo de conocimientos que nosotros tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos algunas profesiones y alguna persona directamente ya tiene años en esa profesión, el conocimiento que él tiene es bastante fuerte, ¿no? Y debe ser compartido con todos como tal, ¿no? Entonces, directamente establece que la experiencia es parte del conocimiento del ser humano, ¿no? Entonces, cuando te dice tu papi, tu mami, no estés a la calle, en este caso en días lluviosos, no salgas con ese tóxico, con la tóxica, nosotros no hacemos caso, no salgas directamente llevando cosas valiosas, bueno, en fin, un montón de situaciones más. ¿Por qué? Porque la experiencia en este caso, en su momento, tal vez les pasó a ellos y obviamente esa experiencia también es compartida y en todos los ámbitos, ¿no? El humanismo secular, que prácticamente está enfocado en el método científico, ¿no? Y es decir, explicando las cosas de manera científica y ya no directamente las explicaciones sobrenaturales y obviamente hablando en este caso de la creación del universo o directamente de la participación de Dios como tal, ¿no? Sin embargo, el método científico establece de que toda ley que se cree o todo tema que se trate tiene que ser probado, es decir, que si existe una ley que establezca directamente de que el Sol, en este caso, gira la Tierra, tenemos que tener pruebas como tal, ¿no? ¿Sí? Y obviamente están enfocados en el tema de la experimentación, es decir, que toda teoría tiene que ser expuesta y tiene que ser acertada, ¿no? Y dejando a un lado directamente también lo que son los mitos, ¿sí? Y dentro del mundo, en la actualidad, el humanismo, el término como tal, sigue vigente en los derechos humanos, en la capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de pensar, de opinar, de estudiar, ¿sí? De tener el conocimiento y sobre todo de aportar a la sociedad, ¿sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Finalizando el día, yo les voy a enviar lo que es una actividad para que lo puedan trabajar hasta la siguiente semana, ¿no? ¿Sí? Pasen un bonito día, chicos. Feliz Día de las Madres. Pasen muy bien en su hogar. Cuídense mucho. Dios me los bendiga siempre. Gracias, licenciado. Hasta luego. Licencia.